Es sabido que todos los vinos son un mundo de aromas, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? Hoy vamos a hablar un poco de biología, de química orgánica, pero no te asustes, como siempre, vamos parte por parte. Primero, nos vamos a preguntar qué son los aromas, y acá arrancamos un poco con lo técnico. Los aromas son compuestos químicos volátiles que por esta propiedad justamente entran en las fosas nasales y activan los receptores y bueno, después la magia de la neurología. Este proceso en realidad sucede todo el tiempo, pero está en un segundo plano que prácticamente podemos decir que es inconsciente. Todo el tiempo los receptores olfativos están recibiendo estímulos y el cerebro está ahí trabajando ahí, pero siempre como ahí en un segundo plano. Entonces cuando nosotros queremos analizar un vino, olerlo o demás, vamos a practicar lo que sería la olfacción consciente, que en realidad es un ejercicio un poquito más complicado porque necesitamos forzar un poco esta capacidad de razonamiento, es decir, recibir el estímulo y tratar de llevarlo al plano consciente y asociarlo con experiencias pasadas. Sin embargo, cuando estamos frente a algo que puede ser peligroso o que tiene un estímulo muy importante instintivamente, el receptor actúa rápido y por ahí lo podemos pensar casi instintivamente sin hacer todo este proceso, por una cuestión de supervivencia, evolución, llámese como quiera llamarse. Pero bueno, cuando estamos tratando de detectar aromas que serían de lo placentero, de un vino, de un trago, demás, vamos a tener que hacer por ahí este ejercicio un poco más consciente para lograr identificarlos. Ahora bien, vamos a ver los aromas, pero aplicados al vino. En el vino se han detectado más de 900 compuestos aromáticos volátiles. Y si bien esto varía un poco en cada tipo de vino, en muchos casos no llegan a ser 100 los aromas que tienen la concentración necesaria para que nosotros lo podamos percibir. Y cuando hablamos de 100, hablamos de vinos con bastante complejidad y ya inclusive poder detectar 10 y en el plano consciente asociarlos con algo es bastante complicado. No es imposible, pero lleva su cierto entrenamiento, como hablamos hace un ratito. Estos aromas no aparecen en el vino por añadirlos artificialmente a través de esencias o agregarle diferentes ingredientes ni nada por el estilo. Y para entender de dónde vienen estos aromas se suele usar una estructura general que nos permite entender un poco más, asimilarlo más fácil, comunicarnos entre nosotros con un lenguaje más correcto, por así decirlo. Estamos hablando de clasificar estos aromas por su origen, es decir, partimos de la primicia: ¿de dónde viene este aroma? ¿Por qué está en el vino? Y para responder esta pregunta vamos a clasificar los aromas en tres casillas principales. Por un lado tenemos los aromas primarios, también conocidos como aromas varietales. Son los propios aromas que aporta la uva y estas moléculas responsables de los aromas se encuentran directamente en el ollejo de la uva en sí y bueno, después forman parte de la complejidad aromática del vino como aromas primarios. La concentración de estos aromas va a depender directamente del varietal de uva del que estemos hablando y también obviamente del terroir en el que esa vid floreció y dio ese fruto. Y también por último, y no menos importante, el momento de cosecha, porque mientras más horas de sol esté la fruta en la planta, los aromas como que medio van a reaccionar diferente y ya vamos a terminar de redondear en esta idea. Pero sigamos. Hablamos de aromas que en general son florales, frutales, vegetales, en algunos casos también minerales, y en el caso de las uvas tintas también se suman los aromas tostados y especiados. Hay varietales de uva que tienen una carga aromática relativamente baja, entonces los vinos que se hacen con estas uvas no caracterizan o no tienen el protagonismo en la complejidad o en aromas primarios ahí a flor de piel como primera instancia de lo que es la complejidad aromática. Como por ejemplo la uva Chardonnay, que es una uva muy utilizada, es la uva blanca creo que más implantada en todo el mundo, una cosa así, se usa para un montón de vinos y bueno, el Chardonnay como ejemplo de este caso es una uva que tiene notas a manzana verde, a pera en algunos casos, a limón, pero son muy sutiles, no es algo como súper complejo o protagónico. En realidad se caracteriza como una uva de naturaleza no aromática. Y por contraparte hay otro tipo de uvas que destacan justamente por su naturaleza aromática. Son uvas conocidas por su gran concentración de moléculas aromáticas. Inclusive estos aromas se perciben directamente de la uva cuando está en la planta. Y estas uvas suelen dar vinos que tienen un gran protagonismo de aromas primarios, como por ejemplo la uva Sauvignon Blanc, que tiene un amplio espectro que va desde las frutas tropicales como ananá, maracuyá, pomelo rosado, hasta sus controversiales aromas piracínicos que nos recuerdan al pis de gato. Sí, pis de gato. Eso es un tema bastante controversial, no nos vamos a meter en eso, pero simplemente para que sepas todo el espectro de variedades que puede tener una uva aromática
y cómo puede aportar a la complejidad en los aromas primarios del vino. En conclusión, conocer un poquito más de cada uva nos va a ayudar, digamos, a encontrar y asimilar mejor algunas cositas en el vino y, por qué no, comparar entre diferentes varietales o entre el mismo varietal de diferentes regiones y ver cómo se comportan estos aromas primarios en diferentes contextos y en diferentes vinos. Por otra parte tenemos los aromas secundarios, que en realidad estos son un poquito más complejos, pero bueno, podríamos decir que tienen su origen microbiológico, porque son aromas que se generan directamente en la fermentación, tanto en la fermentación alcohólica, que tiene como protagonista la levadura, que es un hongo, como la fermentación maloláctica, que tiene como protagonista algunas bacterias lácticas. De esta fermentación maloláctica vamos a hablar en otros videos, pero bueno, no sucede en todos los vinos y después vamos a ver por qué. En el caso de la fermentación alcohólica nos va a aportar en el vino todos aromas relacionados con la panificación. Básicamente los dos principales son aromas a panificados y a levaduras, como en todo su aspecto. Por otro lado, la fermentación maloláctica va a aplicar, como bien hace referencia el nombre, todos aromas de lácteos en general. Yogur, leche, bueno, levadura también, queso fresco. Bastante amplio el espectro, pero básicamente estos son como los dos protagonistas en los aromas secundarios. También hay una subfamilia de los aromas secundarios que sería la serie de los amílicos, pero no nos vamos a meter en eso. Simplemente son aromas que se presentan como a esmalte de uña, a barniz, pero como te digo, no vamos a profundizar mucho en esto, simplemente para que lo tengas presente. Lo puedes percibir en los vinos, en algunos casos puede ser atributo positivo, en otros atributo negativo, pero bueno, es un poquito más complejo que. Y para no hacerlo tan innecesariamente complejo, vamos a hacer énfasis en que estos aromas son de origen microbiológico. Entonces están gracias a la serie de reacciones que suceden, como por ejemplo la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica, que no te olvides que no suceden todos los vinos. Y por último tenemos los aromas terciarios, que son aromas que aporta o que se obtienen gracias a la evolución del vino, ya sea criándolo en barricas de roble o dejándolo reposar en estiva en la botella. Estos aromas tienen influencia directa en la complejidad del vino y cuando están bien integrados junto con los aromas primarios y secundarios solemos hablar de un vino como medio prestigiado, por así decirlo, porque tiene los tres aromas y como bien complementados, que ya vamos a hablar de eso en un ratito. De estos aromas ya hemos hablado un poco en el video pasado. Básicamente son los aromas que se obtienen al tostar la madera y el vino los extrae cuando está en contacto con la barrica o con los métodos alternativos, que también hablamos de eso, ¿te acordás? Si no lo viste, te dejo el link por ahí en algún lado, lo vas a ver y vas a ver un poquito más de qué es lo que le pasa al vino en la barrica y por qué es tan importante para los vinos de la actualidad. En fin, la serie de aromas que vamos a encontrar en los vinos depende directamente del tipo de roble que se emplee o en el que se haya criado el vino y también del nivel de tostado de esa madera. Y bueno, obviamente no es la misma la carga aromática de una barrica de primer uso que una de tercer uso. En general hablamos de aromas tostados como a café, caramelo o también aromas especiados como la canela o el clavo de olor, que lo asociamos muchísimo con el aroma al dentista. Por otra parte hay aromas animales, que básicamente un descriptor muy fuerte es el cuero, y también aromas ahumados como por ejemplo el aroma a tabaco. En general esta serie de aromas se denomina bouquet y es como un poco la complejidad o la conjunción de todos estos aromas tostados, especiados, ahumados y de origen animal y demás, que se combinan en una sensación aromática que cuando está, repito, bien trabajada, bien integrada y es placentera, se denomina como un buen bouquet. Pero bueno, entendiendo estos tres aromas vamos a hablar un poquito de la complejidad y armonía de estos aromas. Como te decía recién, cuando un vino tiene estos tres aromas equilibrados en su justa medida y que ninguno pasa por sobre otros ni los tapa, es decir, que un vino no huela solamente a cuero y nada más que a cuero y no se le siente la carga frutal del varietal o algunos aromas secundarios que pueden ser interesantes, me fui del tema otra vez. Y sabiendo estos tres orígenes podemos entender que un buen equilibrio de aromas es quizás el atributo más buscado o más seductor en los vinos. Tal es así que los aromas en el vino es uno de los seguimientos más constantes que hace la bodega durante todo el proceso de vitivinificación. A ver, parte del trabajo de la bodega es desarrollar estos aromas primarios cuando cultivan la vid, controlando la concentración y oxidación de estos aromas primarios. Por otro lado, guiar las fermentaciones y todos los procesos que suceden adentro de la bodega para desarrollar los aromas secundarios que la bodega busca para el vino que está elaborando.
Es decir, el pH de las reacciones, la duración, la temperatura y otros factores que puede la bodega controlar para justamente buscar un cierto perfil aromático en lo que a aromas secundarios concierne. Y por último, el proceso de crianza, que es un proceso bastante largo en comparación de los otros dos, donde la bodega va a buscar terminar de equilibrar esta complejidad y está el desafío en que este periodo de evolución no aporte demasiados aromas o no tenga más protagonismo sobre los otros dos. Al fin y al cabo, lograr un vino que te den ganas de seguir disfrutando y servirte otra copa. Bastante cortito y el pie, sabemos cómo funcionan los aromas, su característica y ahora antes de irnos, tips para el próximo asado. Primero, no podemos percibir en la nariz algún atributo como aromas dulces o aromas ácidos o aromas amargos, sino que en realidad son aromas que nos recuerdan quizás a frutas dulces y nosotros por asimilación los asociamos. Pero etimológicamente no es correcto. Prácticamente es igual de correcto que decir que el vino huele a rojo o el vino huele a ruido. Es como son sentidos cruzados y por ahí usamos esos términos por asociación, pero etimológicamente no es correcto. Capaz que el término correcto sería decir que este vino tiene aromas que nos recuerdan a, insertar fruto aquí, bien maduro. Por ejemplo, este vino tiene aromas a ciruela madura. Que bueno, nosotros por asociación sabemos que la ciruela madura es algo bastante dulce, pero el aroma no es dulce, el aroma es a ciruela madura. Tip número 2, el alcohol es inoloro, que es el alcohol del vino, el alcohol de los fermentos y ya vamos a hablar un poco más de alcoholes en otro video. Entonces, ¿qué pasa? En nariz nos puede llegar a irritar la mucosa y lo podemos llegar a percibir, pero para esa sensación implementar el término olor a alcohol es otra vez etimológicamente incorrecto porque no hay ningún responsable aromático, ninguna molécula aromática en lo que compone el etanol. Entonces no tiene aroma, simplemente insisto, la sensación que nosotros vamos a sentir que nos puede llegar a irritar la mucosa de la nariz. A ver, en un vino que tiene 15 grados de alcohol no es un atributo negativo necesariamente, porque tiene 15 grados de alcohol, nos puede llegar a irritar un poco la mucosa. Siempre y cuando no sea algo demasiado molesto que nos impida disfrutar el vino, está bien. Ahora, si estamos frente a un vino de 11 grados de alcohol y esta sensación es como muy persistente y lo sentimos en nariz que nos daña la mucosa y en boca también el alcohol está como súper intenso y no está redondeado, por así decirlo, o no está integrado, puede llegar a considerarse un atributo negativo. Pero bueno, eso ya es como un parámetro subjetivo. Lo importante que tenés que saber es que el etanol es inoloro. Número 3. Hay aromas que pueden tener más de un origen en esto de los aromas primarios, secundarios o terciarios. Por ejemplo, el aroma a miel, que suele ser un descriptor de aroma varietal o aroma primario en muchas uvas blancas, pero también es un aroma que se genera como aroma secundario y a su vez también es un aroma que puede llegar a aportar la barrica como aroma terciario. Entonces, ojo con las conjeturas apresuradas y no todo es regla de 3 en el mundo de los aromas y menos en el mundo del vino. Tip número 4 y quizás el más importante. Los aromas son susceptibles a la oxidación por contacto con el aire, también son fotosensibles y bueno, también expuesto a temperaturas que pasen, ponele los 30, 35 grados, ya se empiezan como a desnaturalizar y a perder, bueno, su seducción, su presencia. En general son compuestos un poco inestables que se descomponen con facilidad, así que te recomiendo que a tus vinos los guardes como corresponde, podríamos decir, de una forma sana para estos aromas, que básicamente suelen ser temperaturas más o menos frescas. Quizás es más importante que el vino tenga una temperatura estable, ponele que esté a los 20 grados, no es como lo mejor, pero por ahí es más preferible que esté a los 20 grados estable todo el año antes de que esté a 14, a 22, a 18, a 22, a 16 y subiendo y bajando la temperatura porque está en una habitación donde cambia la temperatura constantemente. Y a su vez también, como son fotosensibles, es bueno tenerlos en lugares al abrigo de la luz. Y por eso, bueno, muchas botellas son de este color así verdolaga o no. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar en otro video sobre las botellas y bueno, podemos hacer todo un mundo de contenido sobre el vino. Eso es todo por hoy y te recomiendo que te suscribas, le des like, actives la campanita, apretes todos los botones que ves por acá abajo, arriba, el de la manito así, el de la manito así, el de compartir, etiquetar, aprieta todo y nos vemos en el próximo video.